Bueno, hemos visto el video, el primer video que ha medido con la regla, luego ha encontrado el área, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Multiplicar el ancho con el largo, nada más, ¿no? Y para encontrar el error de la medición, multiplicó sus errores, ¿no? Acá en este otro video que este profesor aún más capacitado por lo que veo, indica que hagamos una medición de la pizarra, dice, ¿no? Mide la pizarra. ¿Cuánto es la pizarra? 119.2, dice. Entonces, para encontrar el error, el profesor ha sido más hábil, ¿no? Solamente dijo, vamos a utilizar la sensibilidad del instrumento, que sería de 1 milímetro. 1 milímetro sería 0.1 centímetros. Acá está, ¿no ve? 0.1 centímetros. La sensibilidad es el error absoluto. Está usando la sensibilidad del instrumento y eso es lo que coloca, ¿no? La medición de la pizarra es igual a 119.2 centímetros más menos el error 0.1. O sea, hasta medir tiene su complejidad. No es que vos miras, ya esto mide 10, eso lo dejamos al albañil, lo dejamos al que fabrica muebles, ¿no? Pero ustedes van a ser técnicos, ustedes van a tener que tomar el concepto de un error, y es el error del instrumento, la mínima unidad que mide el instrumento. En este caso es un flexómetro, ¿no? Una wincha para medir, que su última medición es de 1 milímetro. Entonces dice acá el profesor 119.1 a 119.3. En ese intervalo se encuentra mi medida correcta, ¿ya? Así lo dice, ¿no? Hasta aquí yo sé que tiene muchas preguntas, porque no es solamente medir, es también conocer el error de la medición. Acá el profesor se alistó un cuadrito y acá arriba dice, ¿no? Si realizo varias mediciones. Para encontrar el error absoluto, tiene que encontrar el error promedio de por lo menos cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones. Va a agarrar el flexo, va a medir la pizarra 6 veces y va a colocar los valores aquí. Alguno dirá, ya es 119.3, otro 119.1, otro 119.2. Otro dirá 119.3, entonces va a encontrar el error, va a encontrar la medición de estos 6 valores y tiene que hacer la sumatoria, tiene que hacer algo de estadística de promedio. A eso no vamos a llegar nosotros. Si eso más les doy en esta parte, de seguro el próximo marzo voy a tener 3, 4 alumnos. Van a huir, ¿no ve? A nadie le gustan las matemáticas. ¿No ve, jóvenes? Pues son elegidos ustedes, pero jóvenes, lo que es comercio internacional tiene 3 columnas. Uno es las columnas de las matemáticas, porque van a tener que llevar contabilidad internacional, algo así. La segunda columna es las leyes, todo lo que son decretos, leyes, normas judiciales. Y la tercera columna es lo que es logística, lo que es administración portuaria, todo eso. Son 3 columnas que maneja comercio internacional. Por eso su complejidad, jóvenes. ¿Ustedes creen que son ahorita 40 alumnos, los 40 van a subir a segundo año? Por lo menos la mitad escapa.
es complejo. Y por eso les digo, para valientes, hay que estudiar para valientes. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Miren, hemos hablado de la regla o la cinta métrica, el flexo, ¿ve? El flexómetro. Entonces, con eso hemos medido la pizarra, ¿ve? Entonces, ahí hacemos nuestra medición. X es igual a 119.2, dijo, ¿ve? Más menos. ¿Dónde está la simbología más menos? Más dividido y menos. Más menos, dijo 0.1 centímetro, que sería 1 milímetro, ¿no? Pero como esto estamos en centímetros, centímetros, ¿no? ¿Está bien? ¿Me entienden, no? Esto de acá, el 0.1 es el error del instrumento. En el anterior video era 0.05, pues, ¿no ve? Porque con su ojómetro estaba midiendo. Pero eso está mal. No tiene que usar el ojómetro, tiene que usar el mínimo error del instrumento el cual está midiendo. Pero la cuestión es que él estaba midiendo un área. Entonces, cuando es un área, este X, que es longitud, X por X se convierte en X al cuadrado, que sería un área. Y bueno, esa es una medida directa, es la medida de la longitud. Ahora, una medida indirecta es, o sea, no hay un instrumento que te mida el área. O conocen un instrumento que te diga, tiene de superficie 24 metros cuadrados. No, lo que hacen siempre es multiplicar ancho y largo. Entonces, como no hay el instrumento para medir indirectamente el área, entonces tomamos artificios matemáticos. X por Y, ¿no? Como estaba en el ejercicio, X por Y es el área. Y su error, igual, ¿no? Hemos sacado X por Y más Y por error de X más error de X por error de Y. Y en estos casos de medición, hay que ser pesimista, jóvenes. O sea, utilizar el máximo error que nos da el instrumento, ¿no? Pues en este caso, el máximo error sería 0.1 milímetros de la regla, ¿ya? Jóvenes, ¿por qué se hace esto? Porque es más menos. Si utilizamos un vernier o un calibrador, ¿no? Hemos visto la medición de un calibrador. X, la misma medida, nos da 119.25. Si notan, ha aumentado un decimal. ¿Por qué? Porque el error del vernier más o menos, ¿no? Es de 0.01. O sea, es una décima. Por eso te decía, en el vernier era 0.26 o 0.24 la medición de la pizarra. O sea, hay un intervalo. Ahorita vamos a hablar de intervalos. Y en el tornillo
micrométrico, el error es X igual a 119.25.3 creo que era, ¿no? Más, menos, esperemos que entre alguien, sigue ahí esperando. Más, menos, ya el error del tornillo micrométrico, su mínima medida era el 0.001, ¿sí? Centímetros siempre, ¿no? Acá también centímetros. Bueno, ¿eso qué quiere decir? En el primer caso, este es el intervalo. La medida que nos dice está acá. ¿Cuánto nos dice? 119.2. $119.2, ¿no? Ahora, dice, vamos a cambiar este de colorcito acá. Acá y acá vamos a aumentar 0.1 centímetros, o sea, 1 milímetro a cada lado. Entonces aquí aumentamos más 0.1, no, tendría que ser menos 0.1, que nos da como resultado 119.1, ¿no? Y en este otro lado sería 119.3. Y aquí estaríamos sumando más 0.1. O sea, miren esto. La regla cinta métrica tiene su mínimo error 0.1, ¿no ve? Es su error absoluto. Entonces, 119.2 más menos, dice, ¿no? Saca 119 menos 0.1, ¿cuánto me da? 119.1. Y si yo a 119.2 le sumo 0.1, porque me dice más y menos, le sumo 0.1, me da 119.3. Entonces, en este intervalo de aquí hasta aquí, en este intervalo de acá en medio, está la medida correcta de la pizarra, ¿ya? Está en este intervalo, está la medida exacta de la pizarra. Lo mismo sucede con el vernier. El vernier igual, tenemos un intervalo, ¿no? Aquí por si acaso es hasta el infinito positivo, ¿no? Positivo infinito. Y acá es negativo
infinito, ¿no? Acá lo mismo. Aquí tenemos negativo infinito. Y aquí tenemos positivo infinito. Nuestra medida. Vamos a hacer con verdes. Nuestra medida acá. Igual es de 119.25. Y lo mismo, o sea, vamos a ampliar y aquí nuestro error es de 0.01, o sea, una décima de milímetro, 0.01 centímetro. Entonces, nuestros valores estarían dentro de aquí y aquí. Aquí tendríamos menos 0.01 centímetro. Y en este otro lado tendríamos más 0.01 centímetro. Lo que nos llevaría ¿no? La medición nos llevaría a 119.24 y 119.26. ¿Ya? O sea, otra vez. El intervalo en el cual está mi medida está dado por esta longitud. O sea, en este espacio celeste se encuentra la medición correcta de la pizarra, pero como tenemos más o menos un error, bueno, no sé, puede ser que sea 19.245, pero no los va a mostrar porque nuestro instrumento, lo mínimo que mide es 0.01 centímetro. En la regla, lo último que mide es 1 milímetro, 0.1 centímetro, ¿no? O sea, el centímetro lo partes en 10 pedacitos. Y ese un pedacito está acá, o sea, 1 milímetro, ¿no? Un centímetro está dividido en 10 pedacitos y esos 10 pedacitos cada uno se llama milímetro, ¿no? ¿Ve? Su mínimo medición de la regla o de la cinta métrica es de 1 milímetro, 0.1, y por eso tengo 119.2, o sea, 119.1 y 119.3, en ese rango, en ese intervalo se encuentra mi valor correcto, o sea, mi X correcto. Aquí estaría mi X correcto. O sea, así tenemos que hablar ya profesionalmente. O sea, tenemos que tener una base y decir, mi X está entre 119.1 y 119.3. Así. Ahora, la parte estadística no lo estamos haciendo. En la Facultad de Ingeniería, en el Obelisco, ya pues, el primer semestre llevan estos de laboratorio medición, ya les meten estadística. Ya tienen que calcular cuánto es el porcentaje, el error, todo lo que el muchacho anterior hizo, ¿no ve? Porcentaje, solo es dividir
este 0.01 dividido entre la medición y lo multiplicas por 100. Ese es el porcentaje del error que tenemos. Pero ellos tienen que sacar, los de ingeniería tienen que sacar de cilindros, de esferas, tienen que hacer la ecuación de la esfera, ¿no ve? Con área, radio. La ecuación del cilindro con altura y radio. Entonces, ya es más complejo. Y tienen que hacer varias mediciones, sacar su media estadística, su promedio, tienen que hacer su error absoluto. No yo no les voy a pedir eso al curso. Lo máximo que quiero que entiendan ustedes como curso es que cada instrumento tiene un error y no es el mismo error, esa es su sensibilidad del instrumento. Si yo les digo, he medido 1 metro de cable con un calibrador, ya les estoy diciendo, ¿no? El error es de 0.01 centímetros, ¿no? De 1/10 de milímetro. Entonces, hasta que lleguen a asimilar esta situación, bueno, van a seguir practicando esto, ¿no? Van a seguir analizando y viendo cómo son los errores que cometemos al medir. Yo sé que muchos de ustedes no sabían esta situación, ¿no? No, dije, ¿cómo hasta para medir hay que tener ciencia, ¿no? Y sí, o sea, para medir, para todo hay que colocarle ciencia, jóvenes. Aquí tengo menos infinito. Y aquí tengo más infinito, ¿no? Esto es de matemáticas. Es una línea, ¿no? Y aquí al medio tengo la medición del tornillo micrométrico. Si hubiese medido con el tornillo micrométrico, tendría 119,253, ¿no? Y se hace más pequeño, ¿no? El rango. Por eso prefieren medir con mejores instrumentos. Tienen que medir con mejores instrumentos, jóvenes, todo. Entonces aquí vamos a tener 119,252. Y acá vamos a tener 119,254, ¿no? Si se han fijado, o sea, nuestro intervalo en sí tiene que disminuir más. Hay un momentito acá. O sea, el intervalo tiene que disminuir más, jóvenes. ¿Se dan cuenta de esa situación? ¿Lo ven? A ver, reflexionen un rato, miren un rato las mediciones. Arriba tengo de 1 milímetro, abajo tengo de décima y en el último tengo de centésima. A ver, vean, ¿cuál sería la medición más exacta? ¿Qué me puede decir? El del tornillo micrométrico, ¿no? Porque ya está en centésimas, ya es mínimo el error de medición. Aquí está. ¿Cómo decía, joven? A ver, una vez más. ¿Cómo decía mi amigo?
alguien, ¿quién me dice cuál es la medición más correcta de estos tres que tenemos medidos aquí en la pizarra? Hola, Buenas noches, Licen. también. Buenas noches, dime, ¿cuál es la mejor medición? A ver. Como decía el compañero, es en centésima porque tiene el mínimo error ya de medición, como es la medida más pequeña, tiene el menor error. Muy bien, muy bien. Se ve que están atendiendo muy bien, les felicito. Ese es. O sea, el menor error que se está cometiendo es acá, el último, el tornillo micrométrico. Esa es la medición más correcta, más exacta, porque este intervalo de 119 a 2.252 y 119.254 es mucho, mucho, mucho menor que 119.1 a 119.3. O sea, este es 119.1 y 119.3. Acá el dibujito les hace pensar que este es más correcto, pero más chiquito, ¿no ve? Pero yo lo hice a propósito para que ustedes me digan, pues, no, ingeniero, con la regla puedo medir más exacto. Así. No, no se mide con un instrumento que tenga un error mayor a otro instrumento que tenga un error muy, muy bajito, ¿no? Entonces, la medición más certera es este 119.253, porque mi intervalo es mucho más pequeño. Quizás me salió mucho más grande esto porque lleva más decimales, ¿no ve? Hay que poner más decimales. Pero no puedo estar agarrando el tornillo micrométrico y además el tornillo micrométrico tiene su capacidad. No puede ser utilizado más de unos 15, 12 centímetros. Su abertura es para 15, 12 centímetros, diría hasta para 10 centímetros. Hay tornillos grandes, medianos. Entonces, no tiene mucha capacidad este tornillo micrométrico, ¿sí? Hay de diferentes tamaños, hay de 5 centímetros, de 10, de 15, pero no he visto uno de 20, de 50 centímetros, no he visto, no hay. Lo mismo el Vernier también tiene su limitación, hasta 30 centímetros he visto los Vernieres grandes. Más de 30 centímetros, un Vernier de 1 metro no hay. Entonces se utilizan estos especialmente para laboratorio, lo que es los tornillos micrométricos y Vernier. Más se utiliza esto para laboratorio, jóvenes. Y esto van a utilizar, si algún momento van a estar en lo que es la merciología en la aduana. O el mismo hecho de que ustedes hagan un producto o traten de realizar, inventar, fabricar un producto, van a querer exactitud. O ustedes van a manejar una regla y van a decir, no, con la regla nomás, Inge, ya podí sacar, me van a decir. Y ahí yo les voy a decir, pero has cometido un error. Pudiendo usar un vernier o un tornillo micrométrico, te has ido a la regla y has cometido error. Error absoluto de 0.1. Entonces, inteligentemente hay que tratar de usar un vernier, un calibrador o un tornillo micrométrico. Si tienes una medida de 15, 12 centímetros, yo les digo juguetes, algunas piezas que son importantes, se miden con esa exactitud, ¿no? Entonces, siempre pues conocimiento hay que adquirir. Y lo que ustedes están haciendo en este curso de metrología es adquirir esos conocimientos. Esa base tienen que tener, ¿no? De saber cómo llegar a obtener una medición y su respectivo error para decir dónde está tu medición y en qué lugar estás haciendo la medición.
¿Alguna otra pregunta? Justo tengo unos 6 minutos en esta transmisión. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece mi pizarra? Tengo pizarra aquí para darles. En el Zoom ya me han capacitado bien. Tengo todo el conocimiento en el Zoom. Video puedo dar esto, puedo dar lo otro. Excelente el Zoom. A ver, ¿alguien tiene algo que no he entendido, que les repita algo en estos 5 minutos que me queda? O, bueno, como dicen, ¿no ve? El que calla, otorga. Y yo ahora avancé en el siguiente, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer, y les voy a mandar tarea en PDF, unos 4 ejercicios para que esta semana estén ocupados. Y estoy viendo el foro, también voy a ver el foro, quienes han participado. ¿Quiénes han participado del foro, chicos? Foro tenían que explicar para qué sirve la metrología en la aduana, en la merciología. Bueno, todos los videos están en YouTube. Y bueno, este video más lo voy a subir ahí. Espero que lo vean, ¿no? Hay muchos que por temor, miedo, por vergüenza dicen, no, mejor no pregunto, sigo con mi duda. Pero es justamente acá en la clase y en el instituto donde están ustedes preparándose. Acá tienen que preguntar, acá tienen que sacar sus dudas. Porque ya cuando sean técnicos, estén en el campo laboral, pucha, el Inge me ha dicho que es así, así. No le he preguntado por qué era así. Ahí ya no, pues. Ahí, ¿a quién van a preguntar cuando estén trabajando? Yo no voy a estar. Y una vergüenza, más vergüenza todavía van a pasar. Todavía peor. Si ahí quedan mal, aquí por lo menos yo les voy a decir, vea video o haga su tarea, le voy a decir. Mínimo, ¿no? Pero voy a tratar de ayudarle, pero cuando están en el campo laboral, es despido nomás, señorita, jóvenes. A ver, ¿quién quiere hablar? Dígame. Licenciado, esto de la metrología en los aranceles, ¿cómo sería la respuesta correcta, no? A su parecer, ¿no? Lo que decía en el foro, ¿no? Observando todo lo que nos indica de las medidas. Ya, una señorita quería hablar. Bueno, en sí la metrología ayuda a los aranceles, más que todo en conocer los volúmenes, superficies, áreas y aún longitudes, ¿no? Para poder calcular qué tipo de arancel o cómo podríamos cobrar un impuesto. Esa es la respuesta. O sea, muchas veces el espacio que ocupas es de lo que te cobran en un supermercado, por ejemplo. Ahí, por área que ocupas, es lo que te cobran alquiler en algún supermercado, en un mercado, en una tienda y demás cosas. Entonces, la metrología es importante para calcular costos, para calcular una base impositiva. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos 43 segundos. Diego Dávila, ¿sí? El viejito. Hay alguien que estaba entrando y saliendo. Jazmín Laura. Está bien, Jazmín. Yo entiendo, ¿no? Tal vez el internet está pésimo, no sé. Los viernes en la noche es malo pasar clases. El internet está fregado. Todos se ponen a chatear.
Por aquí, Dicen por una mis- pregunta, Hola, licenciado. Gustavo, dime. Una pregunta entre el verniero o llamado calibrador también, el tornillo métrico también o la regla, sí, métrica o flexo. ¿Cuáles de esas herramientas es la más exacta que usted dice La más exacta para es, medir? O sea, ya sea un objeto, no sé. está bien, te entiendo la pregunta. O sea, me dices, ¿cuál instrumento yo debo usar para medir y que mi medición sea más exacta, ¿no? Si Sí, es, porque le cuento, perdón que le corte, le cuento siga, que siga. yo conozco también el tema de un flexo, ya, pero este es, ¿cómo se dice? Infrarrojo. Bueno, tú lo apoyas de un lado y del otro lado ya te da la medida. Es como un láser, medidor Exacto, láser. sí, sí, muy bien. Hay instrumentos Ujú. exactos que te dan, hasta 3 decimales te dan. Entonces, esos instrumentos son instrumentos ya muy modernos. Justamente los arquitectos, ingenieros utilizan. Son muy buenos esos instrumentos para hacer medición. Entonces, yo siempre tratar de que el que mide utilice el instrumento que tenga más decimales. Así va a tener más exactitud en la medición. Bueno, vuelvan a ingresar después de 5 minutos otra vez al enlace, por favor. Ok, doctor, gracias, gracias. Listo. Gracias a ustedes, chicos.